Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un nuevo invitado, se llama Víctor. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido al podcast. Tengo muchas Gracias. ganas de que empecemos a hablar. Y como siempre suelo empezar, te quiero plantear la pregunta de por qué decidiste estudiar traducción e interpretación en tu caso. Ujú. Bueno, pues decidí estudiar traducción e interpretación, bueno, pues como todo el mundo en bachiller, ¿no? Pero creo que la curiosidad por los idiomas y tal me venía ya desde pequeño. Eh, a ver, sobre todo recuerdo, uno de los primeros recuerdos que tengo sobre la curiosidad de aprender idiomas y ya no de dedicarme tanto a la traducción, ¿no? Era pues con los típicos videojuegos Sí. japoneses, ¿no? Que siempre sale alguna letra así que, bueno, pues de pequeño no entiendes, ¿no? Y dices, ostra, pues estaría guay entender esto, ¿no? Y saber qué es lo que pone ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poco la curiosidad por los idiomas y tal viene por ahí. Sí. Pero No viene con el luego... inglés entonces, vino más con el Sí, japonés bueno, en a ver, principio. el inglés dentro... Bueno, sí, lo que es el origen, ¿no? Digamos que está en los idiomas así más exóticos, ¿no? Ah, vale, También con el chino, con el japonés, ¿no? claro. El inglés, yo creo que a medida que nos hacemos mayores, ¿no? Y todo esto, pues bueno, vas al colegio, ves que se te da medio bien, ¿no? Sí. Además iba a clases particulares y todo esto y bueno, pues eso también, digamos que Ayuda, claro, sí. sí, perfeccionas un poco el idioma, ¿no? Mm. Y poco a poco dices, bueno, pues si lo que me van son las letras y tal, tendré que dedicarme a algo de idiomas, ¿no? Y filología no me gustaba porque la verdad es que a mí enseñar, bueno, no es que se me dé mal, pero no me gusta. Ya, no lo Así disfrutas que, tanto, ¿no? claro, sí, la única alternativa era traducción. Claro. Sí, es curioso porque lo has definido muy bien. Es verdad que muchas veces tendemos a decantarnos por algo que se nos da bien y que Sí, nos sí, gusta. totalmente, ¿no? Entonces vas un poco, Sí, buscas por esas vías a ver qué sí. carrera o qué estudios se, Eso es, que después se a lo complementan. mejor, ¿no? Una vez estudias y tal, y lo ves en perspectiva, dices, ostras, pues igual hubiese estudiado otra cosa, ¿no? Claro, Algo más especializado, algo más, no sé, que requiera un conocimiento específico, ¿no? Porque al ya. final los idiomas es algo también bastante transversal, creo yo. Sí, se O puede sea, aplicar en muchos claro, sectores. tú puedes ser médico o puedes ser, bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Que no se Claro. me ocurre nada y puedes saber también inglés o puedes saber otros idiomas, ¿no? Sí, algo más técnico, ¿no? Y luego Claro, aplicar el claro, que eso inglés. al final siempre tiene más salida, pero bueno, el inglés pues me llevó aquí Claro. y desde aquí pues hemos ido avanzando en otras Sí, en otras áreas. También es verdad direcciones. que, claro, es que es muy difícil cuando tienes, lo hemos hablado en el podcast, Ujú. cuando tienes 18 años, decidir a qué te vas a dedicar toda tu vida es Sí, una decisión marciana, o sea, y que totalmente, genera mucha ansiedad también y totalmente. mucha indecisión, porque Sí. dices, hostia, Hombre, sí, yo ahora mismo tengo familiares, ¿no? Y los he tenido, ¿no? Que se han tenido, o sea, que han tenido que tomar la decisión esta de qué voy a hacer, ¿no? mm, Y yo creo que nadie lo tiene 100% claro cuando tiene claro, 18 años, ¿no? Y al final, pues lo que dices tú, ¿no? Acabas decantándote por algo que se te da bien o mm, por algo que crees que te gusta, pero que hasta que no estudias y hasta que no te dedicas a eso, hasta que no ves de qué va todo, mm. no lo sabes 100%. Sí, yo siempre me he planteado si habría alguna forma, yo creo que es complicado, de saber de qué va cada carrera exactamente o con más Sí, profundidad sí, antes de entrar, porque es sí. verdad que lo que dices tú vas muy a ciegas, o Hmm. sea, hasta que no estás ahí, Sí que es cierto que yo creo que en segundo de bachiller hay un par de visitas a la universidad, ¿no? Donde ahí mm, te enseñan un poco lo las que es la opciones que carrera, hay, todo esto, ¿no? Y en traducción, por ejemplo, me llamó mucho la atención en una de las visitas que había, bueno, nos metieron a todos como en una cabina de estas de interpretación. sí. Y claro, yo Existe vi... traducción simultánea a Eso la es, vez. sí. Y bueno, creo que estaban haciendo como una prueba con estudiantes ya de cuarto año, o sea, ya del último Ya año, los ¿no? últimos. Que ya Mm, se meten un poco en ese tema. Y vi a una chica que interpretó un texto de árabe, o sea, del árabe al español, y sí. otra chica que hizo de chino al español. Y claro, cuando oí a la intérprete de chino hacer eso, dije, ¡guau!
esto está chulísimo, ¿no? Te Me da un poco impresionó, de, ¿no? sí, me da un poco de miedo y a la misma vez era como, ¡buah! Si alguna vez soy capaz de aprender o de que me enseñen esto, bueno, Claro. espectacular, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver que los retos suelen Mm. ser cosas que a priori están alejadas Sí. de lo que de tus Ujú. habilidades, pero a la Claro. vez te genera Claro. esas ganas, claro, de Imagino que intentarlo. va también un poco con la motivación pues de cada uno, ¿no? A lo mejor hay gente que se conforma más con algo más fácil, más accesible y gente pues que ve un reto y dice, bueno, voy a Claro. ello, ¿no? Más orientados a los Eso retos, es, a lo eso mejor. es, sí. Claro. Mm. Y bueno, respecto a la carrera, es un poco volver al pasado, Sí. ahí desenterrar el pasado. Remember, ¿no? Remember. Pero ¿qué era lo que más disfrutabas o las asignaturas que más te gustaban? Pues depende. Al principio, los primeros 2 años, que están sobre todo más enfocados a la teoría de la traducción y todo esto, y a la enseñanza de idiomas, ¿no? Bueno, yo estudié traducción en inglés, ¿vale? Sí que es cierto que después te dan a elegir un segundo idioma, ¿En incluso tercero un tercero o...? también. Lo que pasa es que en el tercero no se llega a dar ninguna asignatura de traducción per se, ¿no? Vale. Del segundo sí, pero también se toca muy poco. Claro. Y Es el luego- idioma en sí, ¿no? Aprender el idioma. Eso es. Sobre todo los primeros 2 años es el idioma. Entonces, bueno, sí que recuerdo, pues los días estos de aprender alemán, de aprender chino, de Sí. decir, ostras, pues esto, ¿no? Es difícil, ¿no? Diferente Pero bueno, también. sí, es algo distinto a lo típico que es el inglés y es el francés, que es lo que aprendemos aquí en la escuela, ¿no? Y Lo que bueno, tenemos más cerca. Sí. eso es. Y luego, por ejemplo, en la segunda etapa, pues disfruté sobre todo de la traducción en sí, ¿no? De la traducción especialmente de la económica, ¿no? Quizá también porque se me daba un poquito mejor que las Sí. otras, ¿eh? Volvemos un poco a lo... Uy, si se me da bien, ¿no? Claro, me gusta. me, Sí. me gusta. Van ¿no? un poco Pero- a la par, es verdad. las Sí, dos. pero después había, por ejemplo, otras ramas y tal que me gustan y de hecho actualmente, ¿no? Pues, por ejemplo, pues la traducción literaria y tal, ¿no? Sí. Me encanta leer en distintos idiomas y todo esto, pero la verdad es que nunca se me ha dado del todo bien y bueno, no me acabo de No lo acabaste encantar, vamos. de integrar. Sí, y eso lo que es. dices de leer en varios idiomas, pues a mí me flipa, ¿verdad? Yo Sí. leo en inglés y en francés, sobre todo últimamente, Sí. solo leo en esos dos idiomas. Ok. En castellano no mucho. Y me encanta, o sea, ya simplemente el hecho de poder entender una obra escrita en su idioma Totalmente, original, sí. a mí me flipa. Te cambia mucho lo que es la perspectiva sobre el autor, ¿no? Sobre las ideas del autor en ese idioma Claro. y todo esto. Al final también te da la sensación de que cuando lees algo traducido, ¿no? Lees un poco la copia, ¿no? O sea... Ya. La adaptación, claro, es una palabra sí. muy concreta. Sí, de hecho, bueno, había un dicho en italiano que también nos enseñaba Traductore, mucho... traditore. Sí, Exactamente, sí, sí. exactamente. Me ha venido, Sí. pero- Entonces, al final es eso, ¿no? Lees un poco una copia de la versión buena, ¿no? Claro. Entonces, Sí, y al final es, Es- verdad que el es traductor curioso. en este caso tiene mucho más, o sea, aporta y tiene mucho más peso en una Sí. traducción de un libro. totalmente. Por lo que sí, dices sí, sí. tú, precisamente, porque lo hace mucho a su... como a lo que él quiere o lo adapta. Sí, a ver, al final cuando lees también traducciones, ¿no? Y estás un poco formado en este ámbito, pues te das cuenta de ciertas decisiones que dices, bueno, yo lo hubiese hecho de forma distinta, Cuestionable. ¿no? Sí. Además, no sé, te sientes un poco como evaluador, ¿no? O sea, Sí. no deja de ser una decisión totalmente subjetiva, ¿no? Pero bueno, te crees con la capacidad de decir, bueno, mira, esto yo lo hubiese hecho de otra De forma, otra forma, ¿no? Pero claro. al final todo Sí, pero porque al es- final vas con el ojo de eso, de alguien que lo sabe Claro, hacer claro. o que... Sí, o de que- las técnicas un poco que se Claro. utilizan, ¿no? o que te queda cerca, claro, porque es algo Claro. que tú has pasado por ahí también. Eso es. ¿verdad? Después a lo mejor hay otras cosas o decisiones que dices, ostras, pues esto voy a ver cómo lo han hecho, ¿no? Desde el idioma original. Voy a ver qué es lo que han hecho aquí porque es una construcción que a lo mejor no suena del todo bien o suena muy bien aquí, pero tengo curiosidad de ver cómo lo dice en el idioma original, ¿no? Ya. Mm.
Acudir un poco, claro, a la fuente. Y... Eso es, sí, sí. Claro, pero a mí poder hacer eso me parece una suerte tremenda. Totalmente. A mí me encanta hacerlo. Sí. O sea que... Yo es que también soy un poco, Sí, sí. soy un poco un loco de eso, de los idiomas que conozco, Sí. buscar material en ellos y... Sí, poder además profundizar. yo tengo una manía que quizá también es un poco de persona un poco maniática, ¿no? Que es que siempre intento tener el libro en su idioma original. Sí. Hay veces que, por lo que sea, no lo puedo entender y siempre intento buscar el idioma más cercano, ¿no? Te gastas el doble entonces, ¿no? Me gasto el doble, sí. Y espero también el doble. Yes. Pero la verdad es que, pues eso, para mí eso me recompensa más a lo mejor que leer una traducción, ¿no? ¿Ya has llegado, se me está ocurriendo, has llegado alguna vez a intentar leer en un idioma muy ajeno, pero intentando casi descifrar, porque no conoces Sí. demasiado ese idioma, pero te intentas leer un libro en ese Sí, idioma? sí. Bueno, a ver, hay idiomas que lo he hecho, pero que el idioma es mucho más accesible, ¿no? Como puede ser el italiano, que la verdad es que nunca he estudiado italiano, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor tener un libro, empezar, ir poco a poco y a lo mejor con las pocas equivalencias que puedas sacar. Lo ya... similar que es. Eso es, sí. eso es. Pero, por ejemplo, tengo libros en ruso que, bueno, el ruso lo sé leer, pero Sí. claro, no sé lo que significa, ¿no? O sea, sabrías pronunciarlo en voz alta, pero no sabes el significado de las palabras. Entonces ya es casi buscar palabra por palabra, ¿no? Que es, Claro. es tedioso como... Con el como diccionario solo, ¿no? pegado ahí al libro, ¿no? Totalmente, pero bueno, esto no lo hago tantas veces, ¿eh? No, pero me parece muy guay, la Sí, verdad, sí. que sí, muy curioso. Que te gusten los idiomas, ya no solo el entenderlos y hablarlos, Claro. sino simplemente el hecho del idioma, claro. Sí, sí, a ver, una de las asignaturas, volviendo a la pregunta que me has hecho antes, ¿no? La asignatura que yo creo que más me gustaba de traducción era lingüística, que de hecho el trabajo final creo que lo hice de lingüística Sí. aplicada al chino y tal, a la enseñanza o sea, era la enseñanza del español para hablantes de chino, ¿no? Y tocaba mucho, pues, aspectos de lingüística, cómo aplicar X aspecto a la enseñanza, en fin, todo este tipo de Explicarles a ellos, ¿no? La Eso lingüística es, del eso castellano. Eso es. Ah, vale. Y lingüística es, si no me equivoco, es un poco ir a la raíz del idioma. Sí, ¿O de es dónde un vienen las poco- palabras? Sí, bueno, es un poco analizar las construcciones, ¿no? Es decir, cómo en una frase, ¿no? Cómo, digamos, se construye, ¿no? Dónde va el verbo, qué patrón sigue, Vale. un poco dónde se sitúan los conceptos dentro de la misma frase, ¿no? El orden, ¿no? Eso De- es, sí, el Ya. orden, a lo mejor la relación entre unos y otros, ¿no? Si es complemento directo, indirecto, todo este tipo de cosas. Ah, vale. Ah, ok. Sí. Pero Claro, bueno. es que eso es verdad que no le damos demasiada importancia a veces, pero... Ujú. Pero yo a mí me pasa que en inglés y en francés hay cosas que literalmente no se pueden traducir al español. Sí, Porque es como sí. otra forma Eso es, de entender sí. el idioma. O usa otras palabras, ¿no? Bueno, que a lo mejor en Claro. castellano no existen como tal y te toca recurrir como a una paráfrasis, aproximación ¿no? un Sí, poco. sí, eso es, Ya. eso es. A mí hay un concepto que me encanta, que seguramente lo conocerás en portugués, que es Ajá. el saudade. Saudade. Que es como una especie de tristeza, ¿no? Tal Pero... cual, sí, sí. Y claro, Sí, no tiene como traducción literal. melancolía, ¿no? Así un poco Sí. raro, pero sí, no es exactamente el mismo término, Claro. ¿no? Es Mm. quizá un poco más rico, ¿no? Sí. Añade un matiz sí. O más, claro, más concreto. Sí que es verdad que leí que hay idiomas en los que hay una palabra, creo que en alemán, Ujú. hay como una palabra para cada emoción concreta y a lo mejor para lo mismo, pero en según qué estado diferente. Sí, sí. Es un concepto nuevo, una Sí. palabra nueva. Bueno, de hecho, en finlandés hay como distintas palabras para distintos tonos de blanco. Claro, Sí. y como tienen la nieve Claro, y todo esto, ah. ¿no? Pues hay muchas palabras para ese tipo de... Qué bueno. También para cuando hace mal tiempo, ¿no? O sea, de hecho hay un mes, que creo que es noviembre, Sí. que, bueno, la traducción así un poco... Literal. ¿no? digamos, sí, a pie de calle, ¿no? Es el mes de la mierda, ¿no? Porque es como que la tierra, con la nieve, con la lluvia y tal, como que se hace un barro muy feo, ¿no? Y es el mes de ese tipo de barro que... Ah, del que, color bueno, de... sí, qué que es bueno. un poco...
desagradable, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué bueno, me gusta mucho ese ejemplo porque es Sí. verdad que a través del idioma conoces mucho la cultura Totalmente, sí, sí, del sí. país. Sí. Y cómo cada idioma se ajusta a lo que dices tú, a según qué pasa, pues con la nieve, por ejemplo. Claro, Aquí un no poco- necesitamos tantos tonos de blanco, ¿no? Porque no hay tanto... Claro, un poco no cambia tanto. a las circunstancias de la sociedad donde se habla ese idioma, ¿no? Mm, Por eso también el inglés es un idioma que a día de hoy es quizá uno de los más ricos, ¿no? Porque se habla en tantos sitios que claro. al final un poquito de aquí, de tal, pues tienen palabras para casi todo. Claro, y van mutando mucho, y le van Eso añadiendo es. nuevas cosas. Eso es, sí. Y calcos de otros idiomas, ¿no? De las comunidades que a lo mejor emigran a Estados Unidos y este tipo Sí. de Sí, con el cosas. castellano también pasa, claro, en También, muchos, claro, sí, en sí, muchos sí. casos, es verdad. Sí, sí. Se le van ahí añadiendo nuevas cosas. Mm. Bueno, ¿y de qué idiomas hablas como tal? Bueno, pues nativos español y catalán, que aquí por ser de la Valenciano. zona, ¿no? Pues compartimos, ¿no? Y luego a un A nivel... mí a mí eso Sí. me parece, ahora que lo has dicho, me parece una ventaja que tenemos los Sí. que crecemos aquí. Sí, Porque sí. nacemos ya con 2 idiomas y eso Claro. nos permite nos da más facilidad para Claro. aprender otros idiomas. Sí, a ver, son idiomas bastante similares, pero dentro de lo que cabe el valenciano, el catalán, ¿no? Son más similares al francés. Por tanto, sí. a la hora de aprender francés o de entenderlo, ¿no? Pues es una ventaja. Yo no lo sé seguro, igual me estoy tirando un triple con esto. Bueno, puede ser, oye. Pero yo creo que el nacer o el desde pequeño tener 2 idiomas Sí. hace que el cerebro sea distinto a alguien que solo conoce uno. Bueno, eso dicen, ¿no? Los científicos y los lingüistas y tal, bueno, dicen eso. Puede ser, no lo claro. sé. Yo no soy experto tampoco. Y te he cortado, perdona. Aceptamos ese triple, no pasa Sí, nada. a tope con eso. No, bueno, pues eso, a nivel fluido, digamos, del que se puede hablar de todo, inglés y portugués, con un menor grado de fluidez alemán y chino mandarín, y a un nivel básico intermedio, quizá intermedio, ¿no? De japonés y de finlandés. Bueno, finlandés ya hace mucho que no, Se ha oxidado que no un poco. lo tengo, ya se ha oxidado totalmente, o sea que partimos de lo básico básico. Ya ves. Sí, ¿Y sí. en cuál de esos países has vivido? Bueno, pues he vivido en estancias más largas, un año en Finlandia, que fue el año de intercambio Erasmus. Después tuve también otra beca para irme a Taiwán, que se habla chino mandarín. Y bueno, pues no fue un año, fueron creo que 6 meses, pero después he ido más veces en estancias de 3-4 meses y todo esto vale. para perfeccionar el idioma y para, bueno, hacer, sí, más cosas Qué bueno. allí, ¿no? Y luego estuve 8 meses en Portugal. Ah, vale. Claro, o sea que te ha ayudado mucho que has Sí. estado en los países. Sí, En la Alemania, verdad ¿no? es que sí. En Alemania no. Además, en Alemania he estado muy poco. Estuve una vez viendo a un amigo, ahora este año voy a ir a una feria y tal, pero la verdad es que no. En Alemania sí que es cierto que, bueno, cuando estuve en Finlandia, ¿no? Estudié filología alemana. Entonces tenía muchas asignaturas con alemanes, se decía, o sea, se trataba todo en alemán. Ahí no se tocaba que ese ni año inglés, lo ni practicaste finlandés. mucho también. La verdad es que sí, sí. Y además me juntaba con muchos amigos alemanes y todo esto, y a la mínima que se podía, pues intentaba sacarlo. Sacarlo ahí, vamos a hablar en alemán. Sí. Además empezábamos en inglés y en cierto punto les decía, oye, vamos a cambiar al alemán, que me apetece... Que inglés puedo hablar con cualquiera casi de aquí. Sí, además en inglés intentaba hablar con todo el mundo, ¿no? Claro. Lo típico que te vas a un sitio y también tienes como tu colonia de españoles, ¿no? Sí. Al irme a Finlandia también fui un poco huyendo de eso, porque al final los destinos más típicos, ¿no? Pues son Alemania, Reino Unido y este tipo de sitios, ¿no? Y para aprender inglés, aunque parezca mentira, Finlandia es un país súper bueno. Y claro, son prácticamente bilingües. Claro, sí. Al final ahí te encuentras a gente de mediana edad, incluso gente ya
mayor que habla un inglés súper bueno, ¿no? Entonces el hecho de poder usarlo en todas las situaciones en las que te puedes encontrar es súper beneficioso. Claro. Hay algo que has dicho que estoy totalmente de acuerdo con lo de la gente que se va al extranjero, pero o sea, se genera su círculo de españoles y solo habla español y no sale ni a conocer la cultura ni a practicar el idioma. Creo que eso es un error total, es verdad. Por lo menos para mí, vamos. Al final, españoles hay en todos los sitios. O sea, eso es así. Si los buscas, los encuentras. Claro, si los buscas, los vas a encontrar. Entonces, bueno, al final la iniciativa fue de irme a un sitio donde probablemente no habría tantos españoles y luego, una vez allí, pues hombre, tampoco huirles, ¿no? Porque tampoco es... no es cuestión de ser antisocial totalmente, pero bueno, siempre intentaba primar cierto tipo de amistades, ¿no? Sí, pero también creo que es una decisión muy correcta en cuanto a que te lo pusiste fácil. Sí. Porque sabías eso, que no te ibas a encontrar a muchos españoles y que iba a ser más sencillo obligarte además, un poco a hablar el idioma. La decisión de ir a Finlandia fue de último momento total, porque estaba un poco en duda entre Escocia y Finlandia, ¿no? Así dos sitios fríos, que me gusta mucho el frío, y en los que pudiese aprender bien inglés, y dije, hostia, quizás en Escocia haya más españoles, ¿no? Y creo que teníamos hasta las 12 de la noche, ¿no? Para lanzar la solicitud en firme, y a las 23:57, creo, dije, lo cambio. O sea que tu primera opción era... Ya está, me lo dejo ahí. Tu primera opción era Escocia, ¿no? Pero luego en el último momento... Sí. Cambiaste. Y a 3 minutos dije, mira, da igual. Qué bueno. Sí, que con Taiwán me pasó un poco lo mismo, ¿vale? Porque también mi primera opción, ¿no? Pues era Japón. Sí. Era una beca para fuera de la Unión Europea. Claro, eso te iba a decir, porque ahí Erasmus solo es en Europa, ¿no? Eso ya es. Fuera eso es más es. complicado, supongo. Eso es, sí. Y mucha gente tiraba para Estados Unidos, poca gente para Asia, pero bueno, la poca gente, pues a lo mejor se pillaba ciudades o sitios más típicos, ¿no? Pekín, en China, todo esto. Claro. En Japón había poca gente y era mi primera opción, pero también uno de los últimos días dije, bueno, mira, Taiwán igual puede ser una aventura, también hablan chino, ¿no? Pues es el idioma habitual, lo que buscabas, ¿no? Claro. Y quizá el chino es más difícil a la hora de aprender en España, ¿no? que el japonés. Ya. Bueno, cuéntanos un poco sobre en Finlandia el finés. ¿No sabías nada cuando te fuiste? No, absolutamente nada. No, de hecho, bueno, con la motivación esa de, oye, voy a ir a Finlandia y tal, aunque sea saber 2 o 3 palabras. Aunque sea hola y adiós. Aunque sea hola, adiós, buenos días, ¿no? Todo esto, ¿no? Me metí en un pequeño curso online y tal antes de ir, pero la verdad es que no aprendí nada. Después allí la universidad creo que daba cursos gratuitos de finlandés, ¿no? Y si al final del año te sentías capacitado, ¿no? Pues podías optar al examen, ¿no? A2, ¿no? Vale. Digamos a las puertas del nivel intermedio. Y la verdad es que me fue bien y sí que lo hice, vamos. Sí, qué bueno. ¿Pero la formación la mayoría era en inglés o en alemán, como has comentado Era en antes? inglés, sí, en inglés. Vale. Totalmente en inglés. Ahí íbamos todos, digamos, extranjeros que iban a aprender algo de finés, gente que a lo mejor no lo veía muy útil, pues quizá con las nociones más básicas ya tenía, ¿no? Y bueno, y la gente que nos empezó a gustar y tal, sí que continuasteis más. Claro, es que o sea, desde un país tan pequeño y un idioma como tan raro, claro, no se puede pretender, ¿no? No se puede pretender que toda la gente que venga sí. Pero bueno, hable, claro. Sí que es cierto que en la carrera nos aconsejaban tener un idioma así más raro, ¿no? Porque, a ver, hay mucha oposición, hay mucha plaza en organismos internacionales, ¿no? A nivel europeo. Que requieren pues traductores y gente que no lo había pensado yo por ahí. Claro. Entonces finlandeses que se dediquen a la traducción hay poquísimos y digamos que es una lengua que necesita promoverse, ¿no? Y salen muchas más. O sea, al final salen el mismo número
de plazas para todos los pares de... Sí. Yo claro. Pensaba que los países con más población tenían más plazas. No, bueno, a priori, que yo sepa, no. Igual sí que tienen más, pero en proporción, desde luego, salen ganando los idiomas más raros, ¿no? Claro. Siempre nos aconsejaban eso. Y bueno, yo ya tenía como idioma, digamos, un poco raro el chino. El japonés lo estaba aprendiendo por otras vías y dije, bueno, con 2 más. Ya me con sirve. 2 raros creo que ya lo tengo bien. El finlandés lo voy a dejar un poco aparcado y... Claro. Pero bueno, siempre tengo ahí, ¿no? Pues las ganas de volver a retomarlo, pero ya por pura curiosidad, ¿no? Claro, y por disfrute, ¿no? Por recordar ese momento, esa etapa. Sí. Qué guay. Y luego, cambiando un poco de idioma, en cuanto al chino, te fuiste a Taiwán, pero cuéntanos un poco cómo era la vida allí. La vida en Taiwán, pues mira... Sí, era muy diferente a como es aquí. Fue un shock total en todos los sentidos, ¿no? De hecho, bueno, yo venía ya de 2 años de chino en la universidad, además estaba en la escuela oficial de Alicante estudiando chino también, 2 años. Sí. Y bueno, antes de ir, mi profesora, que también era taiwanesa, sí, me dijo, hombre, a ver, para lo que hemos dado, tu nivel no está tan mal. Claro, eso es relativo, ¿no? Pero a mí... te animó ahí, te motivó. Claro, a mí me motivó, ¿no? O sea, yo pensaba que iba a ir a Taiwán y que con el poco chino que sabía, pues oye, iba a ser ahí el rey, ¿no? Y desde luego, bueno, fue llegar y darme un shock increíble, ¿no? Sí. Porque salías a lo mejor a algún bar o algún sitio a hacerte algo y a lo mejor pedías el menú y no te entendían ni eso. Y yo, ostras, tan mal... ¿Tan mal lo hago? Tan mal estoy hablando. Pero por el acento a lo mejor. ¿O? Por los tonos. Vale, la cosa del chino es que es un idioma tonal. Tiene 4 tonos y claro, digamos que en chino, ¿no? Las palabras son muy parecidas porque tiene un sistema silábico. Es decir, tiene cierto número de sílabas, ¿no? Que si les cambias el tono, pues tiene un significado u otro. Y claro, si no clavas el tono, puedes decir una cosa que no quieres que no quieres decir. Completamente, ¿no? Distinta, claro, ¿no? Sí. Y además, digamos que dentro de la misma sílaba y el mismo tono, claro, puede tener además muchos significados. Por tanto, también es un idioma que se basa mucho en el contexto. Es decir, según el contexto, si dices X cosa, ¿no? Pues se intuye que es eso lo que estás intentando expresar, ¿no? Y claro, partiendo de la base ya de que no tenía mucha idea, de que la gente allí tampoco era muy receptiva, muy amigable, ¿no? Claro. A ver, son muy amigables, ¿eh? La verdad es que los taiwaneses son gente alucinante. Sí. En todos los puntos, ¿no? Pero no muy abiertos, a lo mejor. Pero claro, quizá no muy abiertos. Estaba en una ciudad que no es la capital, ¿no? Por tanto, tampoco tenían una afluencia de extranjeros muy alta. Bueno, se juntaban varios factores, ¿no? También estaba yo solo, ¿vale? Al llegar, una idea genial que tuve, ¿no? Era llegar en Año Nuevo chino, ¿no? Porque en mi cabeza... ¿El mismo día, sí? Sí, bueno, o sea, el Año Nuevo chino son creo que 2-3 semanas, ¿no? Vale. Entonces son 2-3 semanas en que todo cierra, no hay nada por las calles, o sea, digamos que la gente se va con su familia, ¿no? Y se dedica únicamente a comer, o sea, a ponerse hasta las botas, ¿no? Y a pasar tiempo con su familia, con sus amigos y todo esto, pero siempre de puertas hacia adentro, claro, hacia adentro. En casa. Entonces, claro, yo llegué un poco con una noción falsa, ¿no? Yo pensabas que era el mejor momento para ir porque te ibas a pegar la fiesta y total. Al final, en las películas que ves, pues lo típico de Estados Unidos, en el barrio chino y todo esto, que hay desfiles. Sí. Yo me imaginaba en medio de desfiles, de tal. Y claro, cuando llegué, pues dije, ostras, estoy solo. Joder. Daba vueltas a la manzana porque además estaba como en una ciudad enorme. Y claro, también me da un poco de palo irme a sitios muy lejanos, sin mucha idea del idioma, sin amistades y sin nada, ¿no?
Y bueno, pues eso, fue un show bastante fuerte. Joder. Estoy pensando que, claro, según lo decías, estaba pensando que cumpliste con tu propósito de Finlandia, sí, pero por la 10, inversa, ¿no? Claro. Ningún español alrededor. Total. Pues fíjate, tan valiente que fui ahí en Finlandia y tal. Después en Taiwán iba buscando gente con la que comunicarme en inglés. De hecho, bueno, tuve la genial idea también de compartir piso con 3 taiwaneses, sí, que no tenían ni idea de inglés. Y bueno, tuve una suerte infinita de que fuesen ellos 3. O sea, gente majísima que te invitaba a todo, que pese a no entendernos bien, yo qué sé, ¿no? Pues lo típico que vas, estás la un comida, poco, ¿no? Claro, estás un poco enfermo y tal, o el estómago, ¿no? Porque también la comida es distinta. Claro. Te encuentras un poco mal, pues uno de ellos especialmente se hizo cargo, me compró medicinas, me buscaba, no sé qué, o sea, era un tipo majísimo, ¿no? Y después hubo otro que justo después del año nuevo chino, bueno, supo así un poco de imprevisto, ¿no? Que vivía con él. O sea, él no sabía que iba a entrar en su casa. Y en cuanto vio que estaba allí y me vio solo, enseguida invitó a su familia, hacíamos excursiones con su familia, ¿no? Un poco. Tenían ganas de conocerme más, ¿no? Nunca habían conocido a nadie de España y bueno. Qué bueno. Pero ¿y no os podéis comunicar entonces? A ver, nos comunicábamos en chino, lo poco que yo chapurreaba, ¿no? Y después en inglés, lo poco que él sabe. Entre los dos idiomas, claro, hacíais. Y la familia, pues en chino, sobre todo, ¿no? Pero bueno, igual eso te ayudó también, ¿no? Sí, mucho. A desenvolverte mejor en chino. Sí. Y igual a pillar un poco el acento, ¿no? Porque en Taiwán además tienen un acento que se sale un poco del chino que aprendes, porque normalmente, y creo es más genérico, ¿no? Como es lógico, creo que se aprende el chino de China. Y bueno, y el acento es un poquito distinto, entonces bueno, vas percibiendo algunas cosas que después pues relacionas con palabras que dices, mira, esto era esto, vale, ya sé, ¿no? Claro, y me he quedado, quiero que me expliques un poco mejor, me he quedado con lo de que tiene 4, ¿no? El idioma chino. Sí. Y dentro de eso es que con menos palabras hacen más frases o más vocabulario. Como que economizan un poco, ¿cómo sería? Bueno, sí, digamos que las frases son más cortas, ¿no? También las construcciones son distintas. El chino sigue una estructura muy básica respecto a lo que te puedes encontrar en idiomas latinos, y ya si te vas a los eslavos y eso, pues ya alucinas, ¿no? Pero la estructura es muy básica y dentro de que a lo mejor los conceptos, ¿no? Se expresan de forma quizá más concisa. Vale. Y bueno, ¿y cómo fue también supongo que el principio de estudiar chino, de estudiarlo aquí, sería complejo, ¿no? Porque es un idioma tan... Sí, también duro, tan diferente. ¿no? Claro. Bueno, y el japonés también. Sí, el japonés quizá en menor medida, porque a la hora de pronunciarlo es más fácil, ¿no? Pero bueno, sí que también es difícil, ¿no? O sea, también tiene su parte más... digamos, más complicada, ¿no? El japonés, de hecho, bueno, cuando estaba en Finlandia, ¿vale? Yo ya había dado un año de japonés aquí en España. Ya habías empezado. Ya tenía una base que yo pensaba que también era una base fuerte. Pero después llegué a Finlandia y también me metí como en cursos de idiomas, ¿no? Pero dentro de filología japonesa. O sea, tenían también unos estudios como muy específicos. Como en otra carrera también meterte en ciertas asignaturas. ¿O? Eso es. Allí sigue un poco como el modelo de Estados Unidos, ¿no? Que digamos que puedes apuntarte a todo siempre y cuando te convaliden los créditos y todo. Elegir esto, un ¿no? poco, ¿no? De eso es. Lo que más te interesa. De hecho, bueno, di también asignaturas de economía, de ciencias, o sea, fue una locura, ¿no? Pero... un año productivo, sí, fue un año bastante productivo, sí. Pero bueno, con el japonés, pues eso, ¿no? Pese a ser más fácil inicialmente, después conforme te metes con construcciones gramaticales y tal, te das cuenta de que es bastante más complejo que el chino. Dices, ostras, aquí me meto incluso con los registros, ¿no?
El japonés tiene un registro que es, digamos, como el registro más formal, el keigo, que es el que se utiliza pues frente a mayores, frente a personas a las que muestras un respeto, ¿no? Y el keigo es totalmente distinto al japonés estándar. Que yo con el japonés estándar ya tenía mis pequeños problemas, ¿no? Pues con el keigo dije, bueno, esto ya es que está fuera de mi nivel, ¿no? Me vuela la cabeza que usen otro registro totalmente claro para gente mayor o para gente eso es. Que tiene más respeto. Y sin embargo con el chino, pues quizá al principio asusta más, porque además el chino, digamos que a la hora de escribir puede asustar un poco más que el japonés, ¿no? Ya empiezas con los caracteres y todo esto. Son como símbolos, ¿no? Más. Sí. Y la pronunciación también es complicada, entonces digamos que al principio asusta más, pero después la curva se va yendo más hacia abajo, ¿no? O sea, como que el chino es más complicado al inicio y el japonés es más fácil, pero luego cambia. Pero luego se complica. Sí. Claro, qué bueno. Claro, es que es eso, es como algo que a mí me queda muy ajeno. Bueno, a mí yo creo y a casi toda España. Como me parece muy complicado. Porque a mí el chino, por ejemplo, a nivel cultural, China es un país que me interesa y me gusta conocer la cultura y tal, pero es verdad que plantearte el idioma yo creo que es algo muy a largo plazo. Sí. A ver, desde luego China, en cuanto a, bueno, los países que hablan chino, ¿no? Chino. Tienen una realidad totalmente distinta a lo que conocemos en Occidente, ¿no? Incluso costumbres del día a día, ¿no? De vivir allí, pues me quedo con cosas que muchas veces aquí en España digo, ostras, si estuviese esto aquí, estaría mucho más guay, ¿no? O sea, pero claro, después también tienen sus propias series, su propia, digamos, intracultura, ¿no? Aquí como que nos basamos mucho, nos influenciamos mucho con la cultura pop que viene de Estados Unidos y digamos que allí queda como todo mucho más ajeno a eso, ¿no? Claro, y al final Occidente y Oriente son como dos mundos totalmente distintos. Totalmente. ¿Verdad? Y ellos además también tienen su propio humor, sus propias coñas, que después las escuchas y dices, ostras, ¿no? Igual que en España muchas veces pecamos de excluir a los chinos y todo esto, ¿no? Digamos que aquí también pasa un poco lo mismo, ¿no? No es una exclusión mala, pero sí que hay ahí un poco un factor discriminatorio, ¿no? Discriminación positiva, ¿no? Que lo llaman. Como que como ayudarte más, ¿no? Porque eres extranjero. Sí, te echan una mano y en fin, como que se esfuerzan más, ¿no? Pero tú en general no notaste así ninguna situación, o sea, a lo mejor más incómoda por ser extranjero. Sí, a ver, siempre hay situaciones, ¿no? Igual que siempre hay gente de todo tipo, ¿no? Gente buena, gente peor, ¿no? Pero bueno, en términos generales allí se puede estar genial. La gente es muy abierta, siempre están dispuestos a echarte una mano, ¿no? Ellos saben que a lo mejor hay ciertas cosas que en Occidente no se ven y que no son habituales. Yo creo que en general los orientales son más generosos. Sí. O como que piensan más en el equipo o en el colectivo. Y aquí en Europa tendemos a ser más individualistas. Claro, hoy justo en la empresa y tal comentábamos un caso, ¿no? De que con los digamos que con los turistas que vienen a España, ¿no? Pues que son mucho de dar propinas, ¿no? De oye, tal, ¿no? Pues esto se hace en mi país, pues aquí lo mantiene. También se hace, ¿no? Sin embargo, yo ahí en Taiwán tengo una anécdota que tengo con un amigo que fuimos a comer a un sitio y tal y, bueno, pues comimos muy muy bien en un sitio muy local, ¿no? Pues regentado por una señora bastante mayor, estaba ya sola en la cocina, ¿no? Bueno, todo Real esto, Taiwán, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, acabamos de comer y eso. Y dije, hostia, pues voy a dejarle aquí algo, ¿no? Pues de propina. Le dejé, yo creo que el equivalente a 20 céntimos. O sea, tampoco fue una locura. Sí. Pero bueno, nos fuimos mi amigo y yo y conforme llegamos a la esquina de
de la calle donde estaba ese sitio y tal. De momento me veo a la mujer corriendo detrás nuestra. Yo, no sé, lo primero que te viene a la mente es, uy, ¿qué he hecho igual, mal, ¿qué? Claro, no he pagado algo, he hecho un simpa, ¿no? Pero la mujer vino corriendo detrás nuestra a devolvernos los 20 céntimos. Qué bueno. Que yo dije, no, si son para usted, tal. Y dice, ostras, tal, muchísimas gracias, tal. Y oye, qué cosas, ¿no? Hostia, honestidad brutal. Se nota ¿no? mucho como... esto, ¿eh? Se sí, nota sí. mucho, sí. Qué bueno, te lo devuelvo, aunque sea nada. Aunque Aunque tenga que dejarme el sitio vacío, gente sin atender, ¿sabes? Claro. Joder, claro, eso aquí no pasaría. Es muy curioso. Eso aquí no... No, eso aquí no tiene pinta de... No se daría esa situación muy... mucho, ¿no? Y bueno, Taiwán también me parece un poco un país más desconocido, ¿no? A ojos de España y tal. Sí. Explícanos un poco cómo funciona allí o sea, en términos... Es que no sé cómo decírtelo. Pero como en términos generales a nivel de gobierno, no sé, bueno, político tampoco quiero entrar en eso, pero como a nivel de sociedad también y... Bueno, pues Taiwán es un país curioso, ¿no? Digamos que siempre vive un poco receloso de lo que pasa en China, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿no? Pues lo que dices tú, tampoco voy a entrar mucho en detalles de geopolítica, ¿no? Pero China considera que Taiwán es parte de China, es una provincia más, ¿no? Y Taiwán considera que es un país. Por tanto, ahí ya hay cierto... Están un poco en lucha ahí los dos. Hay un conflicto, ¿no? Y de hecho, dentro de la política en Taiwán, ¿no? Hay una facción, ¿no? O sea, hay un partido más pro-China y otro más pro-independencia, ¿no? Pero es un país curioso porque pese a ser, digamos, no sé cómo expresarlo, una división regional independiente de China, ¿no? Por no decir un país, ¿no? Digamos que tiene su propio gobierno, tiene su propia economía, que además es una economía bastante estable, ¿no? Taiwán además es un país cuyo sector más potente es el de los semiconductores, que actualmente, sobre todo para la después tecnología, del COVID y tal, ¿no? claro, es vital. Es el sector, yo creo que más potente a nivel mundial, ¿no? Es lo de los chips y todo eso. Eso es, sí. Allí tienen, creo que la empresa, yo creo que más microchips fabrica en todo el mundo. Sí, joder. Que además allí es como si entras en esa empresa eres Dios. Es algo muy de Taiwán, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que decía, ¿no? Que pese a, digamos, ser dependiente de China en algunos aspectos, ¿no? Tiene su propio gobierno, tiene su propia economía, digamos que sí que es cierto que tienen un poco miedo a que China les invada, ¿no? Claro. Porque, bueno, de hecho hacen como un par de simulacros al año en lo que la gente se tiene que quedar en casa o quedarse dentro de un edificio, ¿no? Y suena una alarma, ¿no? O sea, hacen... ¿no? Como si viniera la invasión. Sí, como si sacaran los tanques, ¿no? Vale. Y bueno, y hacen pues simulacros de ataques aéreos y este tipo de... De cómo se ocultarían, ¿no? Claro, ¿Cómo se de cómo se defienden, ¿no? Sí. Ya. Y Sí, las noticias y tal también son un poco en plan, hemos detectado un caza chino que entra al espacio aéreo del país. Y dices, bueno, digamos que a veces son un poco... Un poco alarmistas. Sí, un poco alarmistas, ¿no? Sí. Ya. Claro, pero hostias, es una situación pero complicada. Claro, es una situación complicada. No viviría muy tranquilo. Hay que entenderlo, así, claro. ¿no? Claro, sí. Y bueno, a nivel económico, lo que tú decías, tengo entendido que hay incluso facilidades para empresas de fuera que se quieran establecer allí. O... Sí que hay ayudas y de hecho, bueno, también a nivel educativo, ¿no? Invitan siempre a que la gente se mude allí, haga vida allí. Digamos que es un país que, ante la falta de apoyo internacional, ¿no? Porque un poco la, entre comillas, guerra que le plantea China a Taiwán es limitarle los apoyos internacionales. Vale. Como aislarla un poco. Es como una guerra diplomática, sí. De hecho, Taiwán, cuando yo estuve allí, que esto ya hace, pues, ahora unos 8 o 7 años, ¿no?
tenía muchas relaciones diplomáticas con países de Latinoamérica. Sí. Y muchos de ellos, pues como Nicaragua, no recuerdo ahora mismo El Salvador y todos estos, ¿no? Ahora mismo apoyan a China. O sea, China ha ido como quitándole aliados, sí. Yeah. Y Taiwán cada vez se queda más sola y cada vez tiene más miedo a que cuando haya una invasión, en el caso de que la haya, no haya nadie que la apoye, ¿no? Eso es. Claro. Pero bueno, siempre estará Estados Unidos con... que vendrá a salvar. Sí, vendrá a por los microchips. Pero yo creo que es una de las peores cosas que te pueden hacer, claro, totalmente. Aislarte del mundo y que te veas indefenso, ¿verdad? Conflicto actual, ¿no? Ya ves. Pero es verdad que es un poco como... O sea, es una guerra silenciosa, claro, sí, no te matan directamente, pero te quitan los recursos, claro, y te aíslan. Todas las ayudas, ¿no? Entonces, claro, desde el país, ¿no? Pues se mueve mucha política para favorecer que gente de otros sitios y tal haga su vida allí, ¿no? Claro, como que haya colaboraciones. Eso es, que se monten empresas, ¿no? Que haya un desarrollo económico que venga de fuera, ¿no? Ah, vale. Y a nivel del idioma también te exigen un poco a que aprendas el chino si estás allí, o con el inglés te pueden manejar más o menos. Pues como antes has contado que era complicado, claro, hablar inglés. Es complicado. A ver, depende del sitio en el que estés. Por ejemplo, si estás en Taipei, que es la capital, yo creo que con el inglés puedes sobrevivir, ¿no? Sí. Allí mucha gente va a colegios de inglés, escuelas particulares y este tipo de cosas, ¿no? Además, Taipei, digamos que tiene más renombre internacional, ¿no? Se conoce más, ¿no? Yeah. Pero el sitio donde estaba yo, en Taichung, la verdad es que allí la gente hablaba poco inglés. La poca gente que habla inglés, pues bueno, sí que se anima y tal, ¿no? Pero bueno, tenías que usar mucho el chino. Sí. Era difícil de encontrar un poco, Sí, ¿no? sobre todo en comercios y tal, que claro, la gente allí no se espera encontrar a una persona que no hable chino, pues también le resulta un poco violento, ¿no? Que alguien no hable su idioma, ¿no? Porque no están tan acostumbrados al turismo. Claro, ¿no? eso es. Vale, pues bueno, como vamos a hacer segunda parte, aquí dejamos un poco la parte de los idiomas y de la traducción y la interpretación. Muy bien. Y ahora continuamos.